futura esposa, si estás escuchando esto ahora mismo, hay algo que no puedo dejar de preguntarme. ¿Por qué tú? ¿Por qué encontraste estas palabras precisamente hoy, entre tantos videos, tantas voces y tantas cosas que podrían haberte llamado la atención? Tal vez estabas a punto de pasar de largo. Tal vez ni siquiera sabes por qué te quedaste. Si decidiste quedarte, quédate un poco más. Y si estas palabras llegan a tocarte de alguna manera, quizá puedas darle un pequeño lugar a este momento. Suscribirte, dejar un me gusta o incluso compartirlo algún día con alguien que necesite escuchar algo así. No porque yo quiera llenar una pantalla de números, sino porque quizá, sin saberlo, estamos construyendo un pequeño rincón para personas que todavía creen que las conversaciones importantes no siempre llegan cuando las esperamos. Porque hay algo que nunca le he contado a nadie de esta manera. Y es sobre mi vida amorosa, no sobre cuántas personas conocí, no sobre cuántas veces me enamoré, ni siquiera sobre las veces que alguien se fue. Hay algo mucho más difícil de explicar. Durante mucho tiempo pensé que estaba esperando conocer a la mujer correcta. Hoy creo que estaba esperando convertirme en el hombre que pudiera reconocerla cuando llegara. Y quizá esa diferencia cambie completamente esta historia, porque tú todavía no estás aquí. No sé cómo será tu voz cuando estés cansada. No sé si tomarás el café lentamente por las mañanas o si lo olvidarás sobre la mesa mientras haces 10 cosas al mismo tiempo. No sé qué canción pondrás cuando estés de buen humor. No sé qué haces cuando estás triste. No conozco la pequeña arruga que aparece junto a tus ojos cuando intentas no reírte. Ni sé cuál será la primera cosa que me hará pensar: ah, eras tú. Y sin embargo, estoy hablándote. Eso es lo extraño. Estoy sentado aquí, pensando en una mujer cuyo rostro todavía desconozco, intentando contarle algo que quizá algún día entenderá mejor que nadie. Y mientras más lo pienso, más difícil me resulta llamarlo casualidad, no porque crea que cada detalle de nuestra vida esté escrito en alguna parte. No creo que el mundo funcione así. He vivido demasiado para pensar que todo sucede exactamente como debería. He visto personas buenas llegar demasiado tarde. He visto personas quererse y aún así no saber cómo quedarse. He visto mensajes que nunca fueron enviados cambiar una historia entera. Y he aprendido que algunas despedidas no suceden porque faltaba amor. A veces suceden porque faltaba madurez, porque alguien tenía miedo, porque dos personas estaban intentando amarse mientras todavía estaban aprendiendo a entenderse a sí mismas. Yo también fui ese hombre, quizá más veces de las que me gustaría admitir. Y hay una noche que todavía recuerdo. No porque haya ocurrido algo extraordinario, precisamente por lo contrario. Era una noche completamente normal. Estaba sentado en un coche estacionado frente a mi casa. Había llovido. El parabrisas todavía tenía pequeñas gotas de agua, y las luces de la calle se deformaban sobre el cristal como si alguien hubiera pasado un pincel sobre ellas. Tenía el teléfono en la mano. Había escrito un mensaje, lo leí, lo borré, lo volví a escribir, lo volví a borrar. No era una declaración de amor, no era una disculpa perfecta, era algo mucho más sencillo. ¿Podemos hablar? 3 palabras, nada más. Pero no las envié. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, esperando que algo dentro de mí fuera lo suficientemente valiente para presionar aquel botón. Nunca lo hice, y durante años pensé que aquella noche había sido insignificante. Ahora sé que no lo fue. Porque algunas decisiones no cambian nuestra vida en el momento en que las tomamos, cambian la persona que nos convertimos después. Aquella noche me enseñó algo que entonces no quería aceptar. Yo pensaba que amar significaba sentir mucho. No entendía que también significaba actuar cuando sentir mucho daba miedo. Pensaba que, si alguien me quería de verdad, debería entender mis silencios. No comprendía que hacer que alguien adivinara lo que sentía no era profundidad. A veces simplemente miedo disfrazado de orgullo. Y quizá por eso estoy hablando contigo ahora. Porque no quiero que algún día tengas que adivinarme, no quiero que confundas mi silencio con indiferencia.
No quiero que tengas que mirar mis ojos buscando una respuesta que yo debería haber tenido el valor de decirte. Quiero aprender a decir las cosas mientras todavía importan. Pero hay otra razón por la que hice este mensaje, y esa razón tiene que ver contigo. Imagino que algún día, si realmente llegamos a encontrarnos, habrá una conversación en la que me preguntes, ¿por qué hiciste esto? Y quizá yo sonría. Quizá no sepa cómo explicarlo. Porque la verdad es que no hice este mensaje pensando solamente en la mujer que algún día amaré. Lo hice pensando también en el hombre que todavía estoy intentando dejar atrás. Ese hombre que creyó que debía parecer fuerte todo el tiempo. Ese hombre que a veces se alejaba cuando quería acercarse. Ese hombre que guardaba palabras importantes porque pensaba que decirlas lo hacía vulnerable. Ese hombre que aprendió algunas de las lecciones más importantes de su vida cuando ya no podía cambiar lo que había ocurrido. Y quizá tú nunca conozcas completamente a ese hombre o quizá sí, porque todos llevamos versiones anteriores de nosotros mismos a las relaciones que construimos. La diferencia está en si seguimos viviendo dentro de ellas. Yo no quiero hacerlo. Y aquí aparece la parte que todavía no sé explicar. Quizá tú encontraste este mensaje por casualidad, quizá simplemente apareció en tu pantalla, quizá estabas aburrida, quizá buscabas otra cosa, quizá estabas pasando una noche difícil y necesitabas escuchar a alguien decir que no tener todavía la respuesta no significa que tu historia haya terminado. No lo sé. Pero si llegaste hasta aquí, hay algo que sí sé. En algún momento de nuestras vidas, todos llegamos a una especie de puerta. No sabemos qué hay al otro lado, solo sabemos que ya no podemos seguir siendo exactamente quienes éramos antes. Creo que yo estoy parado frente a esa puerta, ahora, quizá tú también. Lo curioso es que todavía no sabemos si estamos caminando hacia el mismo lugar, pero hay algo que necesito contarte antes de hablarte de nosotros. Porque para entender por qué estoy aquí hablándote a ti, tengo que contarte quién era yo antes de imaginarte. Tengo que volver a esas noches, a esas despedidas, a esa versión de mí que todavía creía que perder a alguien era lo peor que podía pasar. Porque con los años descubrí algo mucho más difícil. A veces lo peor no es perder a alguien. A veces lo peor es darte cuenta, demasiado tarde, de que no supiste amar mientras todavía tenías la oportunidad, y esa es la parte de mi historia que nunca le conté a nadie. Hasta ahora. Hay recuerdos que no regresan cuando los llamamos. Regresan cuando algo cotidiano los despierta, una canción, una calle, una taza de café. Una frase que alguien dice sin saber que acaba de abrir una puerta que llevabas años intentando mantener cerrada. A mí me pasa con la lluvia. No sé por qué, quizá porque durante mucho tiempo asocié la lluvia con las conversaciones que nunca terminé. Y, si algún día estamos juntos y una noche empieza a llover mientras estamos sentados cerca de una ventana, quizá me quede callado unos segundos, no porque esté triste, sino porque probablemente estaré recordando al hombre que fui antes de conocerte. Hubo una época en mi vida en la que confundía tranquilidad con indiferencia. Si una relación no tenía grandes discusiones, pensaba que todo estaba bien. Si alguien no decía lo que necesitaba, suponía que no lo necesitaba. Si yo estaba preocupado, me lo guardaba. Si la otra persona hacía lo mismo, los dos podíamos pasar semanas viviendo dentro de una habitación llena de cosas que nadie se atrevía a decir. Ahora me parece extraño. Dos personas pueden estar sentadas a menos de 1 metro de distancia y sentirse a kilómetros. Lo aprendí de una relación que no terminó con una gran pelea. No hubo una puerta golpeándose. No hubo insultos. No hubo una escena que pudiera señalar y decir, ahí terminó todo. Fue mucho más silencioso. Una tarde estábamos sentados en una cafetería. Recuerdo que ella tenía las manos alrededor de una taza que ya se había enfriado. Yo también tenía café frente a mí. Hablábamos de cosas pequeñas, trabajo, planes, el clima. Cualquier cosa que no fuera lo que realmente estaba ocurriendo. En algún momento me preguntó, ¿estás bien? Y yo respondí, sí. Lo dije automáticamente, ni siquiera tuve que pensarlo, pero no estaba bien. Ella probablemente tampoco.
Ahí estaba el problema. Los dos estábamos intentando protegernos de una conversación que necesitábamos tener. Cuando salimos de aquella cafetería, caminamos juntos durante unos minutos. Después nos despedimos. Fue una despedida completamente normal. Eso es lo que más recuerdo. Porque yo no sabía que algunas despedidas no parecen despedidas. Parecen martes. Parecen una tarde cualquiera. Parecen. Nos vemos. Y luego pasan los días y después las semanas y un día te das cuenta de que aquella persona que formaba parte de tu rutina ya no está. Durante mucho tiempo pensé que lo que me dolía era haberla perdido. Con los años entendí que también me dolía haber tenido la oportunidad de hablar y haber elegido el silencio. Esa diferencia me cambió, porque perder a alguien puede ser una circunstancia. Pero callar cuando necesitabas hablar también puede ser una decisión. Y esa fue una de las primeras cosas que tuve que aceptar sobre mí. No siempre había sido víctima de mis circunstancias. A veces yo también había construido las paredes detrás de las cuales después me sentía solo. Hubo otro recuerdo, mucho más pequeño, y quizá por eso nunca desapareció. Una noche recibí un mensaje. No recuerdo exactamente todas las palabras. Recuerdo la sensación era tarde. El teléfono iluminaba una habitación completamente oscura. Leí el mensaje varias veces, podía responder. De hecho, sabía exactamente qué quería decir, pero pensé, mañana. Solo eso, mañana, qué palabra tan peligrosa puede ser cuando estamos evitando algo, porque mañana parece una promesa, pero muchas veces es simplemente una manera elegante de decir, ahora no quiero enfrentar esto. Dejé el teléfono sobre la mesa, me dormí, y al día siguiente la vida continuó. El trabajo, las obligaciones, los mensajes, las cosas normales, pero algo había cambiado, no de una forma dramática, solo lo suficiente para que, cuando finalmente quise decir lo que tenía que decir, ya no sonara igual. Desde entonces aprendí a desconfiar un poco de la palabra después. No por todo tenga que resolverse inmediatamente. Eso tampoco es amor. A veces necesitamos tiempo. A veces necesitamos respirar antes de hablar. Pero existe una diferencia enorme entre necesitar tiempo para encontrar las palabras y usar el tiempo para evitar encontrarlas. Yo hice lo segundo. Todavía me pesa. No porque quiera regresar a ninguna historia. No quiero. Cada persona que pasó por mi vida pertenece a un capítulo que tuvo su propio propósito. Algunas personas me enseñaron lo que quería. Otras me enseñaron lo que no quería repetir. Y algunas, sin saberlo, me mostraron las partes de mí que todavía necesitaban crecer. Eso es algo que tardé mucho en entender. Pensaba que las relaciones anteriores habían fracasado. Ahora no estoy tan seguro. Quizá algunas simplemente terminaron después de enseñarnos aquello que necesitábamos aprender. No significa que todo dolor tenga una razón hermosa. A veces algo duele porque duele. No hay que convertir cada herida en una frase bonita, pero sí podemos decidir qué hacemos con lo que aprendimos después. Y eso me lleva a una de las noches que más recuerdo. Estaba en mi habitación. Había una fotografía vieja sobre una mesa. No era una fotografía especial. De hecho, tenía una esquina doblada. La había visto cientos de veces, pero aquella noche la miré de una manera diferente. Me di cuenta de que llevaba años mirando esa fotografía intentando recordar a una persona. Y por primera vez estaba recordando al hombre que yo era cuando esa fotografía fue tomada. Ese hombre tenía otras preocupaciones, otros miedos, otras ideas sobre el amor. Creía que algún día encontraría a alguien que lo hiciera sentirse completo. ¡Qué ingenuo! Hoy no quiero una mujer que venga a completarme. Quiero una mujer con la que pueda compartir una vida que ambos ya estamos aprendiendo a construir. No quiero que tú seas responsable de sanar todo lo que me pasó antes de conocerte. Y tampoco quiero que yo sea responsable de arreglar todo lo que te pasó antes de mí. Quiero que podamos decir, esto me pasó. Y que el otro pueda responder. No tienes que esconderlo. Quizá eso sea una de las formas más profundas de intimidad. No que alguien conozca solamente nuestra versión bonita, sino que pueda conocer las partes que todavía estamos aprendiendo a entender.
y pueda quedarse sin convertirlas en armas. Futura esposa, hay algo que quizá todavía no sabes. Todo lo que estoy contándote no tiene realmente que ver con mis relaciones anteriores. Tiene que ver contigo, porque cada uno de esos recuerdos me fue acercando a una conclusión que entonces no podía ver. Yo no necesitaba encontrar a alguien que me enseñara a amar. Necesitaba convertirme en alguien capaz de aprender. Y esa diferencia parece pequeña hasta que la vives, porque puedes conocer a una persona maravillosa y aún así no saber qué hacer con algo maravilloso. Puedes tener amor delante de ti y responder con miedo. Puedes ser querido y sospechar de quien te quiere. Puedes tener una oportunidad hermosa y destruirla intentando protegerte de la posibilidad de perderla. Eso es lo que más me asusta ahora, no que tú no aparezcas, sino que, cuando aparezcas, yo todavía sea aquel hombre que se queda sentado dentro de un coche bajo la lluvia, mirando un mensaje que debería enviar y esperando que el tiempo tome una decisión por él. Por eso necesito contarte la parte que más me cuesta. La parte que no habla de las personas que perdí, habla de mí, de lo que realmente temo cuando pienso en amarte, porque quizá mi mayor miedo nunca fue quedarme solo. Quizá fue algo mucho más profundo. Y tardé muchos años en tener el valor de ponerle un nombre. Ese miedo es el que quiero contarte ahora. Mi mayor miedo no es que nunca llegues. Es que llegues y yo todavía no sepa cómo recibirte. Durante mucho tiempo pensé que el miedo más grande en una relación era perder a la persona que amas. Hoy creo que hay algo peor. Encontrar a alguien que realmente importa y descubrir que todavía llevas dentro de ti las mismas defensas que te hicieron perder a otros. Porque puedes querer muchísimo a alguien y, aún así, hacer cosas que la alejen, puedes extrañarla y no escribirle, puedes necesitarla y fingir que no, puedes estar herido y decir, no pasa nada. Puedes querer acercarte y por orgullo dar un paso atrás. Yo conozco ese hombre. Lo he sido y no quiero volver a serlo contigo. Recuerdo una noche en particular. No había lluvia esta vez, la habitación estaba tranquila. El teléfono estaba sobre la mesa, y yo tenía una conversación pendiente, sabía que debía tenerla, no porque estuviera obligado, sino porque había algo dentro de mí que llevaba días intentando decir, esto me importa. Pero decir que algo te importa también significa aceptar que puede hacerte daño. Esa era la parte que no quería aceptar, porque cuando algo no te importa, tienes una especie de libertad, puedes marcharte. Puedes fingir, puedes decir, no era para tanto. Pero cuando algo realmente te importa, ya no tienes ese refugio. Tienes que admitir que existe algo capaz de tocarte profundamente, y yo tenía miedo de eso. Miedo de necesitar. Miedo de confiar. Miedo de que alguien conociera demasiado de mí y algún día utilizara ese conocimiento para lastimarme. Así que hice lo que muchas personas hacen cuando tienen miedo. Me protegí, noto con grandes muros visibles, con pequeñas cosas, un silencio, una respuesta más fría, un estoy cansado. Un cambio de tema, una distancia que parecía razonable, y quizá nadie habría llamado a eso miedo. Pero yo sabía lo que era. Era miedo con ropa de indiferencia. Y hay algo cruel en eso. Porque la persona que está frente a ti no puede ver lo que ocurre dentro de tu cabeza, solo ve lo que haces. Si te alejas, piensa que no quieres estar, si callas, piensa que no tienes nada que decir. Si actúas como si no te importara, quizá termine creyéndote. Eso es lo que ahora entiendo. No podemos pedirle a alguien que interprete correctamente nuestros sentimientos mientras nosotros le mostramos exactamente lo contrario. El amor no debería ser un examen de adivinanzas. Ina, sin embargo, durante una parte de mi vida, eso fue lo que hice. Esperaba que alguien pudiera mirar detrás de mis silencios, que pudiera entender mis pausas, que supiera que detrás de un estoy bien había algo que no sabía explicar. Pero eso no era justo. Porque querer a alguien también significa ayudarle a conocerte. No entregarle un mapa completo de una sola vez, pero sí dejarle pequeñas luces para que no tenga que caminar completamente a oscuras. Futura esposa, si algún día me ves callado, no quiero que tengas que preguntarte inmediatamente si dejaste de importarme. Quiero aprender a decirte,
Hoy me cuesta hablar, pero no me estoy alejando de ti. Parece una frase sencilla, para mí no lo es, porque durante mucho tiempo creí que mostrar confusión era mostrar debilidad. Ahora sé que decir, no sé cómo manejar esto, puede requerir más valentía que fingir tener todas las respuestas, y eso me lleva a otra cosa que me da miedo, llegar tarde, no tarde a conocerte, sino tarde a entenderte. Porque una persona puede estar físicamente presente y emocionalmente llegar tarde a una relación, puede escuchar las palabras sin escuchar lo que hay detrás. Puede notar que alguien está triste y preguntar, ¿qué pasó? Pero cuando recibe la respuesta, inmediatamente intenta solucionarlo. Yo también hice eso. Pensaba que amar era solucionar. Si alguien que quería estaba mal, buscaba una respuesta, una solución, una forma de arreglar el problema. Ahora entiendo que a veces la persona que amas no necesita una solución. Necesita sentir que no está sola dentro de lo que está viviendo. Quizá algún día estés sentada frente a mí diciéndome algo que te duele. Y quizá mi primer impulso sea decirte qué hacer. Espero recordar entonces algo que aprendí demasiado tarde. Primero escucha, después comprende. Solo entonces, si ella lo quiere, ayuda. Porque hay una diferencia entre salvar a alguien y acompañarlo. No quiero salvarte. Quiero acompañarte, tampoco quiero que tú tengas que salvarme. Quiero que podamos sostenernos sin convertirnos en muletas. Eso es algo que ahora entiendo sobre el amor adulto. No se trata de encontrar a alguien que elimine tus problemas. Se trata de encontrar a alguien con quien puedas enfrentar la vida sin tener que esconder tus problemas. Pero hay una verdad todavía más incómoda. Durante mucho tiempo, tuve miedo de que alguien conociera mis defectos y dejara de quererme. Y ahora me doy cuenta de que también estaba haciendo lo contrario. Yo quería conocer la versión más bonita de las personas. La paciente, la cariñosa, la que sabe qué decir, la que nunca se equivoca. Pero nadie vive así. Las personas tienen días malos, se cansan, se irritan, se equivocan. Dicen cosas que después desean cambiar, necesitan espacio, necesitan cariño. A veces no saben qué necesitan. Amar a alguien no significa enamorarse solamente de su mejor versión. Significa decidir qué hacemos cuando aparece la versión difícil. Eso me asusta, porque ahí es donde las palabras bonitas dejan de servir. Es fácil prometer paciencia cuando todo está bien. La verdadera prueba llega cuando estás cansado y la otra persona también. Cuando uno interpreta mal al otro. Cuando una conversación empieza con una pequeña molestia y termina tocando una herida antigua. Cuando ninguno quiere ceder primero. Ahí es donde quiero ser diferente, no perfecto. Diferente, quiero aprender a detenerme antes de decir algo que no pueda retirar. Quiero aprender a pedir perdón sin añadir una excusa detrás. Quiero poder decir, tienes razón, incluso cuando mi orgullo quiera decir otra cosa. Y quiero que tú puedas hacer lo mismo conmigo, no porque uno tenga que ganar y el otro perder, sino porque prefiero que ganemos nosotros. Quizá ese sea uno de los mayores cambios que he tenido que hacer en mi manera de entender el amor. Antes preguntaba, ¿quién tiene razón? Ahora quiero aprender a preguntar, ¿qué necesita nuestra relación en este momento? Porque puedes ganar una discusión y perder una conexión. Puedes demostrar que tenías razón y terminar durmiendo solo. Puedes proteger tu orgullo y al mismo tiempo poner distancia entre tú y la persona que más quieres. Y no quiero construir una vida así. No quiero una relación donde dos personas llevan una contabilidad secreta de quién pidió más perdón. No quiero medir quién escribió primero, quién llamó primero, quién se dio más. Quiero algo mucho menos espectacular. Quiero poder sentarme contigo después de un día difícil, que haya silencio, que no tengamos que actuar, que podamos tomar un café aunque esté lloviendo afuera, y saber que el amor no desapareció simplemente porque hoy fue complicado. Ese es el tipo de seguridad que nunca entendí cuando era más joven. La seguridad no es saber que nunca vas a perder a alguien. Eso nadie puede prometerlo. La seguridad es saber que mientras estemos juntos, podremos hablar de lo que duele. Podremos decir la verdad. Podremos equivocarnos.
podremos reparar, y podremos elegirnos otra vez. Por eso, si algún día llegas a mi vida, no quiero ofrecerte una versión perfecta de mí. Quiero ofrecerte una versión honesta, un hombre que todavía está aprendiendo, un hombre que ha cometido errores, un hombre que a veces necesitará unos minutos para encontrar las palabras correctas, pero que hará el esfuerzo de encontrarlas. Porque ya entendí algo, mi miedo nunca fue realmente amar. Mi miedo era ser visto mientras amaba. Ser visto de verdad, sin más, sin la distancia, sin el estoy bien automático. Quizá por eso hice este mensaje antes de conocerte, porque necesitaba empezar a practicar la verdad antes de tener a alguien frente a mí que realmente importara. Y quizá esa sea la razón por la que tú encontraste estas palabras, no porque el universo haya decidido enviarte aquí, sino porque por primera vez yo estaba listo para decir en voz alta algo que durante años solo había sabido pensar. Todavía no sé cuándo nos conoceremos, no sé dónde, no sé qué estará pasando en nuestras vidas ese día, pero ahora sé que quiero llevar conmigo cuando llegue, no una historia perfecta, no respuestas para todo, solo el valor suficiente para no esconderme detrás del silencio cuando llegue el momento de decir: esto me importa. Y todavía falta que te cuente lo que ocurrió después de que entendí eso. Porque aceptar tu miedo es una cosa, aprender qué hacer con él es otra completamente distinta. Durante mucho tiempo pensé que cambiar significaba dejar atrás a la persona que había sido. Ahora creo que no funciona así. No puedes borrar al hombre que cometió errores. No puedes arrancar recuerdos como páginas de un cuaderno. No puedes despertar una mañana y decidir que todo aquello que te dolió ya no existe. Pero puedes mirar hacia atrás sin querer volver. Y eso fue lo que finalmente aprendí. Una mañana encontré aquella vieja fotografía otra vez, la misma que había estado guardada durante años. La esquina seguía doblada, la superficie tenía pequeñas marcas, nada especial. La sostuve entre mis manos durante unos segundos y me di cuenta de algo que antes no había podido ver. Yo había pasado demasiado tiempo preguntándome por qué algunas personas se fueron, y demasiado poco preguntándome qué había aprendido de cada despedida. Quizá porque es más fácil preguntarse ¿por qué me pasó esto?, que preguntarse ¿qué parte de mí necesita crecer después de esto? La primera pregunta mira hacia atrás. La segunda te obliga a mirar hacia adelante, y yo necesitaba mirar hacia adelante. Por primera vez. No quería volver a ninguna historia. No quería cambiar ninguna conversación. No quería enviar aquel mensaje que nunca envié. No quería regresar a aquella cafetería y decir las palabras correctas en el momento correcto. No porque no importaran perpaba. Pero ya no era mi lugar. Mi lugar estaba en lo que todavía no había ocurrido. Y ahí apareces tú, no como una persona que viene a rescatarme del pasado, sino como alguien que quizá algún día conocerá la versión de mí que el pasado ayudó a construir. Eso cambió la manera en que entiendo esta espera. Antes pensaba que estaba esperando a alguien, ahora creo que estaba preparándome. No es lo mismo. Esperar puede ser pasivo. Prepararse requiere decisiones. Tuve que aprender a hablar cuando algo me duele, a escuchar cuando mi primera reacción es defenderme, a aceptar que pedir perdón no disminuye a nadie, a entender que el orgullo puede protegerte de una humillación durante 5 minutos y alejarte de alguien durante 5 años. Sobre todo, tuve que aprender que amar a alguien no significa poseer un lugar permanente en su vida. Significa cuidar lo que ambos construyen mientras existe. Eso me hizo pensar otra vez en aquella noche del coche, la lluvia, el parabrisas, el mensaje. ¿Podemos hablar? Durante años pensé que lo importante había sido no enviarlo. Ahora veo otra cosa. El verdadero problema no era aquel mensaje. Era todo lo que había detrás de mi incapacidad para enviarlo: miedo, orgullo, inseguridad. La necesidad de parecer tranquilo cuando por dentro estaba completamente confundido. Aquella noche no necesitaba una señal del destino, necesitaba valentía, y esa comprensión me liberó de algo.
Porque ya no quiero pensar que el amor depende únicamente de encontrar el momento perfecto. Los momentos perfectos casi nunca existen. Existe el momento que tienes, la persona que tienes delante, la conversación que estás evitando, la mano que puedes tomar, la disculpa que todavía puedes ofrecer, la verdad que todavía puedes decir. Eso es el amor también. No solo esperar que la vida te entregue algo hermoso, saber reconocerlo cuando aparece, y cuidarlo cuando aparece. Quizá por eso ahora entiendo mejor la palabra tiempo. Antes creía que el tiempo separaba a las personas. Ahora sé que también puede prepararlas. Hay cosas que no habríamos sabido valorar a los 20 años. No porque fuéramos malas personas, simplemente todavía no habíamos vivido suficiente, todavía no habíamos perdido ciertas cosas. Todavía no habíamos descubierto qué parte de nosotros mismos necesitaba cambiar. Y quizá eso también sea cierto para ti. Tal vez tú también has tenido tus propias noches, tus propios silencios, tus propios mensajes escritos y borrados. Tal vez también has querido a alguien y después te has preguntado por qué no funcionó. Tal vez alguien te hizo dudar de tu valor. Tal vez tú hiciste dudar a alguien del suyo. No conozco tu historia, y no quiero inventarla. Pero si algún día me la cuentas, quiero escucharla sin intentar compararla con la mía. Quiero saber quién eras antes de mí, porque esa mujer también merece ser conocida. No quiero enamorarme solamente de quién seas cuando todo esté bien. Quiero conocer las partes de ti que aprendieron a sobrevivir, las cosas que te hacen desconfiar, las pequeñas heridas que quizá todavía no tienen nombre, y quiero que tú también conozcas las mías, no para vivir en el pasado, para no permitir que el pasado tome decisiones por nosotros. Hay una diferencia enorme entre llevar cicatrices y vivir obedeciéndolas. Creo que eso fue lo que finalmente entendí. Mis errores no tenían que convertirse en mi identidad, podían convertirse en instrucciones. No tenía que ser el hombre que una vez se quedó callado, podía convertirme en el hombre que aprendió a hablar. No tenía que ser el hombre que dejaba pasar los momentos difíciles, podía convertirme en el hombre que se quedaba a conversar. No tenía que ser el hombre que necesitaba parecer fuerte, podía ser el hombre que sabía decir, esto me duele. Y quizá eso sea lo que realmente significa estar preparado para amar. No llegar sin heridas, llegar sabiendo qué hacer con ellas. Esa idea cambió incluso la forma en que imaginaba conocerte. Antes pensaba en el momento en donde estaríamos, en qué diríamos, en esa primera mirada. Ahora me importa mucho menos la escena, porque quizá el verdadero momento importante no será cuando te vea por primera vez. Será meses después o años después, cuando estemos cansados, cuando algo salga mal, cuando tengamos una conversación incómoda, cuando uno de los dos diga algo que el otro no esperaba, y tengamos que decidir qué hacemos después. Ahí sabré si todo esto era real, porque enamorarse puede ocurrir en un instante, construir una vida no. Eso necesita miles de decisiones pequeñas, una llamada, una disculpa, un café preparado para el otro, escuchar una historia por tercera vez porque sabes que todavía necesita contarla, preguntar cómo estuvo el día y realmente esperar la respuesta, recordar una cosa pequeña que mencionaste hace 6 meses, quedarte unos minutos más cuando podrías haberte ido. Son cosas pequeñas, casi invisibles, pero quizá una vida entera está hecha precisamente de ellas. Y entonces entendí algo sobre este mensaje. Quizá no lo hice para encontrarte. Quizá aún pudiese estar preparado cuando te encontrara. Eso cambia completamente la pregunta. Ya no necesito preguntarme, ¿cuándo llegará? Puedo preguntarme, ¿quién quiero ser cuando llegue? Y esa pregunta sí puedo responderla. Quiero ser un hombre que no huye de las conversaciones difíciles. Quiero ser alguien que no use el silencio como castigo. Quiero poder mirarte a los ojos y decirte la verdad incluso cuando me tiemble la voz. Quiero saber escuchar sin preparar mi defensa. Quiero recordar que tú no eres las personas que me hicieron daño antes. Yo tampoco soy las personas que te hicieron daño a ti. No quiero que paguemos deudas que ninguno de los dos contrajo. Eso me parece una de las formas más injustas de amar.
llegar a una relación nueva y hacer que alguien inocente responda por las heridas de otra persona. No si algún día estás conmigo, quiero que puedas empezar desde cero conmigo, no desde cero en el sentido de olvidar todo, sino desde cero en el sentido de no ser castigada por lo que alguien más hizo y quiero lo mismo para mí. Tal vez eso sea la verdadera preparación, no aprender a amar perfectamente, aprender a no hacerle daño al presente por miedo al pasado. Y entonces volví a pensar en la pregunta que me hizo comenzar este mensaje. ¿Por qué tú? ¿Por qué podrías estar escuchando esto precisamente ahora? Durante mucho tiempo pensé que la respuesta tenía que ser extraordinaria, una coincidencia imposible, una señal, algo que pudiera demostrar que nuestra historia estaba destinada a ocurrir. Ahora pienso que quizá no necesito una prueba, porque tal vez el significado de este momento no está en que el mundo haya decidido que tú debías encontrarme. Tal vez está en que tú estabas pasando por tu propia historia, y yo por la mía, y, de alguna manera, ambas terminaron cruzándose en el mismo instante. Eso es suficiente, y quizá por eso, si algún día escuchas estas palabras después de haberme conocido, quiero que recuerdes algo: no estabas destinada a salvarme. Yo tampoco estaba destinado a salvarte. Estábamos destinados, si tenemos suerte, a encontrarnos como dos personas completas que todavía tienen mucho que aprender. Dos personas que pueden decir, no sé cómo será todo. Y aún así responder, vamos a descubrirlo juntos. Porque ahora sé que era lo que realmente estaba buscando, no una señal, no una mujer perfecta, no una historia sin problemas. Estaba buscando el valor de elegir algo real cuando apareciera. Quizá tú seas parte de esa respuesta. Pero hay una última cosa que quiero decirte, algo que no tiene que ver con mi pasado, ni con mis miedos, ni siquiera con el día en que nos encontremos. Tiene que ver con lo que quiero hacer cuando finalmente estés sentada frente a mí. Porque después de tantos años buscando las palabras correctas, creo que finalmente sé cuál es la promesa que quiero hacerte, y no es una promesa de perfección, es algo mucho más sencillo, algo que quizá pueda durar toda una vida. Futura esposa, si algún día escuchas esto después de conocerme, quizá te resulte extraño saber que hubo una noche en la que estaba hablándote sin siquiera saber cómo sería tu rostro. Pero ahora creo que entiendo por qué necesitaba hacerlo. No era para predecir nuestra historia. No era para convencer al destino de que nos encontrara. Era para dejar una pequeña parte de mí en un lugar al que quizá algún día llegarías. Y si estás aquí ahora, entonces quizá ya llegaste. Tal vez no de la manera que imaginé, tal vez no en el momento que esperaba, pero llegaste. Eso es suficiente. ¿Recuerdas aquella taza de café que mencioné? Aquella que se quedó fría mientras dos personas evitaban una conversación. Durante años pensé que ese café representaba una oportunidad perdida. Hoy representa otra cosa. Me recuerda que las cosas importantes necesitan atención mientras todavía están calientes, una conversación, una disculpa, una mirada, un te quiero, un perdóname, un quédate un poco más. No quiero esperar a que algo se enfríe para descubrir cuánto significaba. Si algún día estás conmigo y algo te duele, quiero que puedas decírmelo. No prometo tener siempre la respuesta correcta, pero sí quiero prometerte que voy a escucharte. Si alguna vez soy yo quien está herido, quiero tener el valor de decírtelo sin convertir mi dolor en una pared entre nosotros. Quiero que podamos hablar antes de que el silencio se vuelva costumbre. Quiero que podamos pedir espacio sin convertirlo en abandono. Quiero que podamos estar en desacuerdo sin convertirnos en enemigos. Y quiero aprender a recordar, incluso durante una discusión, que tú sigues siendo la mujer que elegí. No quiero que una mala tarde borre todo lo bueno. No quiero que una frase dicha con cansancio tenga más peso que 100 momentos de amor. Eso no significa aceptar cualquier cosa. Significa aprender a distinguir entre una herida que necesita cuidado y una relación que necesita límites. Quiero que podamos ser honestos incluso cuando la verdad sea incómoda, porque ahora sé que la honestidad no siempre evita el dolor, pero evita algo peor. Evita vivir una mentira durante años.
Y hay otra promesa que quiero hacerte. No voy a pedirte que seas perfecta, ni quiero que tú me pidas eso a mí. Habrá días en los que estaré cansado, días en los que no sabré qué decir, días en los que quizá necesite unos minutos antes de poder hablar, y seguramente tú tendrás días así también. No quiero asustarme cuando aparezcan. Quiero recordar que una relación real no está hecha solamente de las noches hermosas. Está hecha también de las mañanas en las que uno de los dos no tiene ganas de levantarse, de las compras del supermercado, de los planes que cambian, de las pequeñas molestias, de las cosas que se rompen, de las conversaciones repetidas, de los días comunes, especialmente de los días comunes. Porque quizá eso sea lo que más deseo. No una historia que parezca una película, una vida que se sienta como hogar, un lugar donde puedas entrar después de un día difícil y no tengas que demostrar nada, donde puedas quitarte los zapatos, dejar las cosas sobre una silla y respirar, donde el silencio no signifique distancia, donde una taza de café sobre la mesa pueda decir, pensé en ti, sin necesidad de explicarlo, que conocer esas pequeñas versiones de ti que nadie más ve, la manera en que te comportas cuando estás medio dormida, la expresión que haces cuando estás intentando recordar algo, las cosas que te hacen reír sin esfuerzo, lo que haces cuando necesitas estar sola, la canción que escuchas cuando nadie te está mirando, no porque quiera controlarte. Al contrario, porque quiero conocerte sin intentar cambiarte. Y espero que tú quieras conocerme de la misma manera. Habrá cosas de mí que quizá no entiendas al principio. Algunas heridas tienen hábitos. Algunas inseguridades tardan en desaparecer. Quizá alguna vez me veas guardar silencio y pienses que estoy distante. Si eso ocurre, quiero aprender a decirte, no estoy huyendo, solo necesito ordenar lo que siento. Y después quiero volver, eso es importante para mí. Volver porque cualquiera puede quedarse cuando todo es fácil. Quiero ser el hombre que vuelve a la conversación, que vuelve después de calmarse, que vuelve para reparar, que vuelve para abrazar, que vuelve para decir, lo siento, lo hice mal. No quiero utilizar el orgullo como una puerta cerrada. He perdido suficiente tiempo haciendo eso, y quizá tú también hayas conocido a alguien que confundió orgullo con fortaleza. Yo no quiero ser ese hombre. Quiero que mi fortaleza sea diferente. Quiero que mi fortaleza sea poder decir, te necesito, me equivoqué, tengo miedo, no sé qué hacer, pero quiero encontrar la manera. Eso para mí es mucho más valiente que fingir que nada puede tocarme. Y si algún día tú tienes miedo, quiero que puedas decírmelo. No quiero burlarme de tus inseguridades. No quiero utilizarlas contra ti durante una discusión. Quiero aprenderlas para cuidarte mejor, porque conocer las partes vulnerables de alguien es una responsabilidad, no un arma. Y quizá esa sea la promesa más importante de todas. Voy a intentar recordar siempre que tu corazón no es un lugar donde yo tenga derecho a entrar simplemente porque me amas. Es un lugar que tienes que seguir eligiendo compartir conmigo cada día. Y yo quiero merecer ese acceso, no mediante grandes gestos, sino mediante pequeñas decisiones. Ser fiel cuando nadie está mirando, ser respetuoso cuando estoy molesto, escucharte cuando sería más fácil distraerme, decirte la verdad aunque sea incómoda, cuidar las cosas que para ti son importantes aunque no sean importantes para mí, y recordar que el amor no se demuestra solamente cuando dices te quiero. A veces se demuestra cuando prestas atención, cuando recuerdas, cuando esperas, cuando perdonas, cuando preguntas otra vez, cuando eliges hablar en lugar de desaparecer. Quizá eso sea lo que finalmente aprendí de todo lo que ocurrió antes de ti. No necesitaba que mi pasado desapareciera, necesitaba dejar de permitir que dirigiera mi futuro. Ahora, cuando pienso en aquella noche del coche, ya no veo a un hombre que perdió una oportunidad, veo a un hombre que todavía no sabía quién quería ser. El teléfono sigue imaginariamente en mi mano, la lluvia sigue cayendo sobre el parabrisas, el mensaje sigue ahí. ¿Podemos hablar? Pero ahora sé algo que aquel hombre no sabía. Algún día tendría otra oportunidad, no necesariamente con la misma persona.
no necesariamente para cambiar aquella historia, sino para hacerlo diferente cuando la vida volviera a poner algo verdadero delante de mí. Y quizá ese seas tú, quizá seas tú quien algún día me vea sentado en silencio y me diga, ¿qué estás pensando? Y esta vez no responderé automáticamente nada. Te miraré, respiraré y te diré la verdad. Porque quiero que nuestra historia tenga algo que muchas de mis historias anteriores no tuvieron. Presencia, no quiero estar contigo pensando en lo que ocurrió ayer, ni preocupado constantemente por lo que podría ocurrir mañana. Quiero aprender a estar donde estés, tú si estamos caminando, caminar contigo, si estamos cenando, escucharte, si estamos riendo, reírme contigo, si estamos pasando por algo difícil, no escapar mentalmente. Estar eso parece sencillo, pero quizás sea una de las formas más difíciles de amar. Y ahora vuelvo a la pregunta que comenzó todo. ¿Por qué creo que quizá no fue un accidente que encontraras este mensaje? Al principio pensé que necesitaría una respuesta extraordinaria. Ahora ya no. Quizá no fue un accidente porque las cosas importantes no siempre necesitan ser planeadas para tener significado. Quizá tú llegaste aquí en una noche cualquiera. Quizá estabas buscando otra cosa. Quizá ni siquiera sabes todavía por qué estas palabras te hicieron quedarte. Pero tal vez no importa. Tal vez algunas cosas se vuelven significativas después de que ocurren, no porque alguien las haya escrito en las estrellas, porque nosotros decidimos qué significado tendrán. Y si algún día somos nosotros dos, si algún día esta voz deja de hablarle a una desconocida y comienza a hablarle a la mujer que está sentada frente a mí, entonces quizá mire hacia atrás y entienda que este momento tenía sentido. No porque todo estuviera destinado, sino porque finalmente estábamos preparados. Tú con tu historia, yo con la mía, ambos con cosas que sanar, ambos con cosas que aprender, ambos imperfectos, pero presentes. Y quizá ese sea el verdadero milagro, no encontrar a alguien perfecto, encontrar a alguien con quien puedas ser completamente humano. Así que esta es mi promesa. No te prometo que nunca voy a equivocarme. No te prometo que nunca tendremos días difíciles. No te prometo que siempre sabré qué decir. Te prometo algo.